Ya. Hola a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú y hoy día en este seminario del mes de septiembre tengo el placer de presentar a Hugo Tavera Villegas. Hugo Tavera es doctor en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es profesor adjunto en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en México y también pertenece al programa de investigación de posgrado de la Universidad La Salle, Saltillo, México. Para mí es un placer darte la bienvenida, Hugo. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. No, gracias a ti, realmente. Sí, lo digo sinceramente, desde la invitación, como te contaba recién, sí, he estado, me eché un clavado, como decimos en México, en la página de la organización y la verdad es un trabajo súper interesante, ¿no? Fascinante lo que hace. Y para mí es un privilegio, ¿no? Poder, este, eh, pues participar, ¿no? Participar de este espacio. Me voy a sacar los audífonos mientras yo presento y cuando vayamos a la cuestión de las preguntas, los vuelvo, ¿sí? A colocar. Ya, voy a empezar a compartirles eh, mi pantalla. No sé si me pueden confirmar que sí se puede ver la presentación, por favor. Sí, Sí. sí la Sí, sí vemos. se puede. Ya, muchas gracias. Bueno, primero quiero hacer una introducción a lo que voy a presentar acá y quiero comenzar diciendo que la presentación es el resultado, o tal vez no es el resultado, sino más bien lo que hago es tratar de eh, poner aquí, ¿cierto? Dos trabajos, ¿no? que, en los que abordo, ¿no? La cuestión del derecho a la ciudad como hecho multiespecie. Un trabajo, uno de ellos, de hecho, va a salir prontamente en un libro editado por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, prontamente. Y de hecho eso es un capítulo que yo escribí en coautoría con una colega del Tecnológico de Monterrey, con Pía Romero. Y el otro es un trabajo en solitario, este, sobre donde hago una crítica, ¿no? de discursos académicos sobre el futuro de las, ¿sí? Un poco para decir un poco más, ¿no? acerca de estos dos trabajos. El primero se titula Un carpincho recorre Nordelta, ¿sí? Y está escrito a propósito de las tensiones, ¿no? entre los carpinchos y sus, digamos, vecinos humanos, ¿no? A propósito del crecimiento, ¿no? de la población. Bueno, Nordelta, ¿no? De entrada sería como esa urbanización como un caso mismo, ¿sí? Para investigar, porque fue construida sobre humedales, sobre los ecosistemas, ¿cierto? De los carpinchos, ¿no? Entre otras especies. Entonces, con el tiempo se han venido generando tensiones, ¿no? Entre la presencia, por así decirlo, ¿no? de los carpinchos, que por muchos vecinos llegado a ser considerada como, como especies de inmigrantes, ¿no? Que tienen que ser retirados hacia otros espacios, ¿no? Como refugios, etcétera, etcétera. Entonces, fruto de ese problema, ¿no? De ese conflicto, de esas tensiones, es que con Pía empezamos a trabajar, ¿no? Esta cuestión de el derecho a la ciudad, ¿no? Pero también concebido en esta lógica multiespecie. Y el otro trabajo es sobre discursos, ¿no? El futuro siempre ha sido, ¿no? un tema de reflexión, pero a partir de la pandemia y sobre todo a partir, ¿no? del reconocimiento de la influencia antropogénica sobre el clima, las discusiones sobre el futuro, así en general, se han imbricado, ¿cierto? Muy fuertemente con el futuro de las ciudades, ¿sí? Entonces, porque vivimos, ¿no? También, no solamente en lo que se ha denominado como el antropoceno, ¿no? La era del ser humano, sino también en la era de lo urbano. Entonces, un poco el futuro
en general, o la reflexión sobre el futuro en general, está, ¿no?, cada vez más conectada de manera directa con el futuro de las ciudades. Entonces, lo que hago en este trabajo es como ofrecer una crítica, ¿no?, del sesgo antropocéntrico que hay en estos discursos sobre el futuro de las ciudades, ¿no?, donde los animales siguen estando, ¿no?, invisibilizados, ¿no?, siguen sin ser considerados como parte, ¿no?, como parte de la ciudad, como individuos, ¿no?, con un derecho a la ciudad. De hecho, ya más adelante en la presentación, ¿no?, les voy a mostrar un ejemplo de esto, ¿sí?, de un documento de la agencia, ¿no?, de la ONU Habitat, donde se propone una especie de nuevo pacto para las ciudades, un nuevo contrato social para las ciudades, pero que no toma en cuenta, ¿no?, a los animales como parte, ¿no?, de ese pacto, los excluye. Y de hecho es bien llamativo esto, porque las únicas referencias que aparecen en ese documento a los animales son como amenazas potenciales para la salud humana. Entonces, la presencia de los animales en el documento en particular, y yo podría extenderlo, ¿no? El documento solamente es una ilustración, son vistos más como un problema que como cierto individuos o grupos con un derecho, ¿no?, a habitar la ciudad, ¿no? Un poco, y esa sería, ¿no?, como una de las hipótesis, ¿no?, centrales de mi argumento en esta presentación, es que los animales, o para muchos grupos de animales, la ciudad ya es, a través de varios procesos, ya es su hábitat, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿sí?, ¿cómo deberíamos, ¿no?, repensar las ciudades a partir del reconocimiento, ¿no?, de su presencia? Estas son dos, primero les comparto estas dos epígrafes, que un poco son forma del corazón, ¿no?, de lo que voy a decir a continuación. La primera puede resultar una novedad, sobre todo para alguien, ¿no?, como imagino que es quienes estamos ahora conectados, es esta afirmación, ¿no?, de que los seres humanos nunca hemos sido los únicos, ¿no?, animales viviendo en ciudades y que, ¿cierto?, en el antropoceno, ¿cierto?, en el fenómeno también de la expansión urbana, ¿sí?, la presencia de animales es cada vez, ¿sí?, cada vez mayor, ¿no?, en las ciudades, en las urbes. Y esto, insisto, ¿no?, uno puede decir, bueno, sí, por esto, sí, esto lo sabemos, pero dentro de las disciplinas, ¿no?, que tienen como objeto de estudio las ciudades, como puede ser, no sé, la geografía, los estudios urbanos, esto, ¿cierto?, hasta hace muy poco tiempo no era considerado, ¿sí? Por ejemplo, a finales de los 90, ¿no?, este trabajo clásico de Chris Philo, se llama algo así como, tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces no suelo retener los títulos, ¿no?, de los papers o de los libros, pero algo así como Animales, Geografía y Ciudad, ¿sí? Notas sobre la inclusión o la exclusión, una cosa así. Por lo que él dice, ¿cierto? Ahí hace una crítica a la disciplina de la geografía y de los estudios urbanos, porque dice, hay una discrepancia injustificada, ¿sí?, entre, por un lado, la invisibilidad de los animales dentro de la geografía y los estudios urbanos y la fuerte presencia de los animales en los lugares, ¿no?, que en principio los objetos de estudio de esas disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, menciono esto, ¿cierto?, para decir que esta invisibilización de los animales en estas disciplinas se extiende, ¿no? También se extendió, también se amplió a la literatura sobre el derecho a la ciudad. Es decir, es una literatura, ¿cierto? La literatura sobre el derecho a la ciudad muy bullante, sobre todo en la sociología, este, pero, ¿cierto?, esa literatura sobre el derecho a la ciudad, y por cierto también el derecho, ¿sí? Pero aquí yo voy a hablar de derecho a la ciudad, ¿cierto?, más en términos políticos y no tanto, o normativos y no tanto jurídicos. Por lo que quiero decir, ¿cierto?, es que la literatura académica, ¿no?, la literatura sociológica sobre el derecho a la ciudad, ¿cierto?, también tiene este sesgo antropocéntrico en el sentido de que no toma en cuenta la presencia, ¿cierto?, de los residentes no humanos, ¿no?, de las ciudades. Sigue pensando, ¿no?, en la lógica de que quienes tienen derecho a la ciudad son siempre individuos o grupos humanos. Y respecto a la segunda cita, ¿cierto? Y un poco lo que yo hago es conectar, ¿no?, eh, ambas, ambas citas. Esta cita pertenece a Peter Markius, ¿cierto?, que es un, digamos, pertenece al campo, ¿no?, de los estudios críticos urbanos,
y ha escrito muchas cosas, ¿no? sobre el derecho a la ciudad en la línea de los trabajos del geógrafo marxista Henri Lefebvre, ¿cierto? Quien acuña el término en la década de los 60. Entonces, en este artículo, ¿cierto? Donde yo extraigo la cita, él hace un análisis súper interesante sobre el derecho a la ciudad a partir de tres preguntas como principales, ¿cierto? La primera es, ¿qué es derecho a la ciudad? Es decir, ¿cuál es el contenido del derecho a la ciudad? Y ahí lo que dice, ¿cierto? Básicamente es, bueno, el derecho a la ciudad no se puede predicar en singular, ¿cierto? Es un derecho que necesariamente hace referencia a un conjunto de derechos. Sí, de hecho, él dice, ¿no? El derecho a la ciudad es una totalidad compleja, ¿no? Y deberemos concebirlo, ¿no? Como un conjunto, ¿no? de derechos. Es decir, el acceso, por decir algo, a espacios públicos, ¿no? A áreas verdes o el acceso a servicios, ¿sí? No agota el derecho a la ciudad. Forma parte del derecho a la ciudad, pero no lo agota, ¿sí? El derecho a la ciudad incluye, ¿sí? Otra serie de cuestiones. Y en lo que yo voy a poner énfasis, ¿cierto? Es que incluye también la participación en la producción de la ciudad, la participación en el diseño, ¿sí? O en la planificación urbana, ¿sí? También forma parte, ¿no? del derecho a la ciudad. Y quiero también, luego lo que hago es, ¿qué implicancias tiene eso cuando uno reconoce que los animales también tienen derecho a la ciudad? ¿Sí? Porque ahí se abre, ¿cierto? El campo de discusión para pensar la agencia animal, ¿no? Y este giro agencial, del cual, ¿sí? Muchos autores están hablando hoy en día. ¿Qué implicancias tiene reconocer agencia de los animales para la manera en que se diseñan las infraestructuras físicas de la ciudad y los espacios de la ciudad? ¿Qué representaría, cierto, reconocerles, ¿sí? esa capacidad para coproducir, ¿sí? las ciudades? Y la otra pregunta, ¿cierto? Eso respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Cuál es el contenido de este derecho? La otra pregunta que hace Marcuse en este documento es ¿quién tiene derecho a la ciudad? Y esta es la parte, ¿no? que a mí me interesa destacar, ¿no? Porque él dice, bueno, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿no? Y cuando la hacemos sobre todo desde la sociología crítica o desde los estudios críticos urbanos, cuando nos hacemos esta pregunta, siempre debemos pensar en aquellos que actualmente no tienen ese derecho a la ciudad, ¿sí? Porque lo que hace, ¿cierto? Gente como Marcuse y quienes están, ¿no? en esta tradición más bien crítica de los estudios urbanos, es decir, bueno, en la práctica, ¿cierto? Ya hay, ¿sí? Es decir, las desigualdades sociales, no políticas, se traducen, ¿no? También a quien tiene derecho, ¿no? A la ciudad, por decir algo, uno puede decir, bueno, son los desarrolladores, ¿sí? Las inmobiliarias, los que toman decisiones, ¿cierto? Sobre planificación urbana, ellos ya tienen, por cierto, ¿cierto? Ellos son los que ejercen, ellos son los que toman decisiones que impactan la vida de todos quienes habitamos, ¿no? Las ciudades. O sea, la propuesta de Marcuse, en realidad, cuando nosotros pensemos esta pregunta, siempre nuestra preocupación, ¿cierto? Debemos estar ocupados, ¿no? en pensar, bueno, ¿quiénes son los que actualmente, ¿cierto? No tienen ningún tipo de influencia, ¿no? sobre la producción de la ciudad y de sus espacios. La cuestión, ¿cierto?, que yo destaco es, él dice, ¿no? Quienes tienen derecho a la ciudad son entonces los grupos oprimidos, ¿cierto?, socialmente, los alienados sociales, etcétera, etcétera, los que carecen de poder. El tema es que él concibe todos estos grupos siempre en términos de individuos y grupos humanos, ¿no? Pero no hay razón no arbitraria, por lo menos eso es lo que yo quiero sugerir aquí, que los animales no puedan ser incluidos también, ¿sí? Como en esa reflexión, ¿sí? Porque de hecho, ¿cierto? Actualmente los animales no humanos no tienen derecho a la ciudad, no les es reconocido, ¿no? Este derecho. Y además son sometidos a múltiples violencias, ¿no? Que tienen que ver con cómo, ¿sí? Están diseñadas, ¿no? o producidas, ¿no? Los espacios de la ciudad. Y la última pregunta tiene que ver con el horizonte, digamos, normativo, ¿no? Del derecho a la ciudad, que él dice, bueno, ¿a qué ciudad? ¿De qué ciudad estamos hablando? Y aquí yo creo que sí hay una división importante, ¿no? Dentro de la literatura del derecho a la ciudad, porque lo que yo considero como son las versiones más, ¿cómo decirlo? No sé si conservadoras es el término más adecuado, ¿no? Pero más moderadas del derecho a la ciudad,
plantean el derecho a la ciudad en términos de un derecho de acceder a los beneficios de la ciudad, ¿sí? Derecho a la ciudad implica no tener acceso, que todos los habitantes o todos los residentes de la ciudad puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece, ¿no? El espacio urbano. Por una forma mucho más radical, ¿no? De conseguir el derecho a la ciudad y que es la de Marcuse, que es, ¿no? El derecho a la ciudad también implica, ¿sí? La transformación de la ciudad, ¿sí? Porque implica, ¿cierto? Tener participación directa, ¿sí? En los modos en que las ciudades son construidas y son diseñadas. Entonces, de nuevo, lo que yo quiero proponer, ¿cierto? Es un poco, bueno, si reconocemos a los animales como agentes, ¿cierto? Con capacidad de agencia, ¿qué implicaría eso para la manera, ¿no? En que diseñamos las infraestructuras, ¿no? De las físicas de la ciudad, los edificios, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, hago esta introducción más o menos larga, ¿no? Para decir un poco cuál es, en dónde encaja, ¿no? Por así decirlo, mi perspectiva, ¿no? O la perspectiva más bien que avanzo con Romero, ¿no? Acerca de este punto. Y bueno, está esto otro, ¿cierto? Que también funciona como una especie, ¿no? De epígrafe, que es todas estas imágenes, ¿cierto? Seguramente todas quienes están conectadas ahora recuerdan, ¿no? En la pandemia, ¿cierto? Sobre todo en las ciudades donde las medidas de distanciamiento social fueron mucho más severas. Acá en México esto no ocurrió, ¿no? Tan así. Pues estas imágenes, nuestros titulares periodísticos, ¿no? Que decían, bueno, los animales, ¿cierto? O retoman las ciudades, ¿no? Los animales están colonizando las ciudades, los animales están recuperando las ciudades, ¿cierto? Y un poco lo que hago con Pías, bueno, tomémonos en serio, ¿cierto? Estos titulares y decir, bueno, efectivamente, ¿cierto? Uno puede interpretar esto como una forma, como actos, ¿no? De reclamo sobre los espacios de la ciudad, ¿sí? Evidentemente, uno puede matizar, ¿no? Esto que estoy diciendo, porque hay diferencias, por ejemplo, entre la presencia de no sé, un jaguar, ¿cierto? En una zona céntrica versus la presencia de mapaches, ¿sí? En el segundo caso, ¿cierto? Los mapaches siempre, no sé si siempre han estado aquí, pero están aquí, ¿sí? Entre nosotros, solo que llevan presencias más bien subalternas, ¿sí? Están, digamos, de alguna manera forzados, ¿cierto? A habitar más bien durante la noche, etcétera, etcétera. Entonces, durante el día, sí, permanecen más bien escondidos, ¿no? De alguna manera, ¿no? De los seres humanos, o de los espacios, ¿no? Habitados por los seres humanos. Pues lo que hacemos, ¿cierto? Es decir, bueno, sí, aquí hay algo, no solo el sentido de lo que acabo de decir, sino también que estos titulares muestran, ¿cierto? De alguna forma una concepción que nosotros llamamos ahí antropocéntrica acerca de las ciudades. Porque si los animales están recuperando terreno, si están recolonizando la ciudad, ¿cierto? Se transmite el mensaje de que las ciudades son espacios distintivamente humanas, ¿sí? Que son espacios, ¿cierto? Pura o exclusivamente humanas. Que son espacios, digámoslo así, desnaturalizados o desanimalizados, ¿sí? Aunque sea una palabra medio extraña, ¿no? Esa. Salvo, obviamente, que se trate de animales domesticados o confinados en ciertos espacios, ¿no? Como los zoológicos, los laboratorios, etcétera, ¿cómo se llaman estos? Donde se hacen corridas de toros, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Como esos espacios, ¿cierto? Pero son espacios donde los animales están sometidos, ¿no? A formas de control, humanas. Todos aquellos animales, ¿cierto? Que no están sometidos a ese tipo de confinamiento, ¿no? A ese tipo de subordinación a los seres humanos son invisibilizados, ¿no? Y muchas veces también, no solamente invisibilizados, ojalá, uno podría decir, solamente fueran invisibilizados, sino son estigmatizados y considerados como un problema, como, como inmigrantes, como el caso, por cierto, ¿no? De los carpinchos que empezaron a ser vistos, ¿no? Como animales que cruzaron fronteras, ¿no? Que ya no pertenecen aquí, ¿sí? Porque la ciudad ya se urbanizó, ¿cierto? Y dicen, ya estos animales, ¿cierto? Tienen que ser expulsados, ¿sí? Cuando no, ¿cierto? En el peor de los casos, sacrificados, ¿no? Sacrificados entre comillas.
una palabra en particular, ¿cierto? Que no es. eh, y bueno, esto expresa, ¿cierto? Esta idea de que las ciudades son puramente o exclusivamente humanas, que por cierto, ¿cierto? Yo creo que el zoológico no es un espacio de ese sentido muy ilustrativo, ¿no? Porque en los zoológicos, las fronteras, ¿no? Los zoológicos son como espacios dentro de la ciudad donde uno puede ver en operación estas fronteras materiales y simbólicas que separan lo silvestre, lo salvaje de lo civilizado, ¿no? De lo urbano, ¿sí? Pero bueno, sí, que los animales sean vistos de esta forma, ¿cierto? Da cuenta de algo que, tomando, ¿cierto? Esta analogía, ¿no? Esta apropiación más bien que hacen Philo y Wilbert del concepto de Edward Said de geografía imaginada, ¿sí? Edward Said, ¿cierto? Teórico literario, palestino, ¿no? Acuña el término de geografía imaginada para referirse a cómo Oriente, ¿sí? Hago referencia, ¿cierto? Al libro del orientalismo, ¿no? De cómo la idea de Oriente es una construcción, ¿no? Como imaginaria o imaginada, ¿no? Oriente es resultado, por así decirlo, de la imaginación de Occidente. Y esta imaginación, ¿no? Esta geografía imaginaria que sería Oriente, obviamente, ¿no? Está muy relacionada con la relación de dominio colonial, ¿no? De Occidente sobre Oriente. Juega el papel, ¿no? De legitimar esa relación de dominio. Entonces, lo que hacen Bilbert, ¿cierto? Y Philo dicen, bueno, el término geografía imaginada puede ser llevado, ¿no? A otros ámbitos, ¿sí? De análisis. Y lo que ellos dicen, ¿cierto? Es, bueno, las ciudades uno las puede concebir como también, ¿no? Como geografías imaginadas, en el sentido que lo que tenemos es, igual que en el caso del orientalismo, discursos que convierten una otredad conceptual, ¿sí? En una otredad geográfica, ¿sí? En el caso, ¿cierto? De los animales liminales, que ya voy a decir, ¿no? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la construcción, ¿no? De los animales liminales como otros, y luego eso los fijaría en lugares y espacios mundanos diferentes o espacios otros de aquellos que los humanos tendemos a ocupar, ¿sí? O sea, está la misma operación, ¿no? Que en el término de geografía imaginada, tal como Said la aplica para el caso del orientalismo, ¿no? La construcción de una trama conceptual que luego, ¿cierto? Está asociada a una construcción, digamos, de una geografía, ¿no? O de una trama también geográfica. Entonces, insisto, ¿no? Esto uno lo puede ver, ¿no? En ciertos discursos, ¿no? Sobre animales que están fuera de lugar. Pienso, por ejemplo, también el caso de los perros, ¿cierto? Los perros, cuando habitan no los espacios domésticos, sino los espacios de la ciudad, ¿sí? Es un claro ejemplo, me parece, ¿no? Porque los perros están protegidos, ¿no? Y aquí no hay muchos países, ¿no? Que han avanzado en términos de la legislación, ¿no? Es para proteger, ¿cierto? E incluso, y bueno, esto tiene que ver con el trabajo que haces, Marcia, ¿cierto? El reconocimiento de que los perros, gatos también forman parte, ¿cierto? Del concepto de familia, ¿no? También pueden ser considerados como miembros, ¿no? De familia. Pero una vez que salen de ese espacio, son más bien, ¿cierto? Vigilados, ¿no? Controlados, ¿no? Y considerados como molestias, ¿no? Incluso como peligrosos, ¿sí? Son animales, ¿cierto? Que cruzaron fronteras, en este caso las fronteras del hogar, ¿no? Las fronteras domésticas, ¿no? Y que se vuelven, entonces, ¿no? Su estatus, ¿no? Su consideración se transforma, ¿no? Radicalmente. Una vez, ¿no? Atraviesa, ¿no? Por así decirlo, el umbral, ¿no? De lo doméstico, que sería el lugar al que, comillas, pertenecen, ¿sí? Ah, y les decía, ¿cierto? Esta geografía imaginada, ¿no? Esta concepción de las ciudades como espacios exclusivamente humanos, uno lo puede ver en muchos soportes, ¿no? En muchos soportes, en muchas clases de discursos, tanto académicos como institucionales. Yo les mencionaba, ¿no? Al principio de mi exposición, este es reporte más bien, ¿no? Sobre las ciudades, sobre el futuro de las ciudades, que está escrito, ¿cierto?
todavía durante la pandemia y por lo tanto, ¿cierto? Está fuertemente influido, ¿no? Por los acontecimientos, ¿no? Por los eventos, ¿no? De la pandemia. Entonces, lo que hacen ahí, ¿cierto? Los autores del reporte es como es proponer, ¿no? Una especie de nuevo contrato urbano para decir, bueno, cómo las ciudades deben estar diseñadas, ¿cierto? Cuáles deben ser las estructuras básicas, ¿no? De esa ciudad. Cómo debe estar reconfigurado, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a áreas, espacios verdes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y proponen toda una especie, ¿no? De reformas, ¿no? Que ellos capturan, ¿no? Con este concepto de un nuevo contrato urbano, ¿sí? El problema, ¿no? Con este reporte, desde la perspectiva, ¿cierto? Que yo estoy defendiendo acá, es que no concibe a los animales como partes del nuevo contrato para las ciudades. Los animales simplemente, ¿no? Siguen quedando fuera, ¿no? Del modo en que las ciudades son concebidas, ¿no? Repensadas, reflexionadas, etcétera, etcétera. Y lo que es todavía más grave es que cuando los animales aparecen en el reporte, son como un problema, como un peligro para la salud humana, como la fuente potencial de enfermedades zoonóticas. Entonces, no solo es que estén invisibilizados, sino también, ¿no? Aparecen como problemáticos, ¿sí? Como problemáticos y como una amenaza para la salud urbana, pero la salud humana, ¿sí? Ah, entonces, ¿cierto? No forman parte, ¿sí? No son concebidos como individuos o grupos con un derecho, ¿no? A la ciudad. ¿Sí? No les es reconocido el hecho de que la ciudad, insisto, para muchos grupos de animales es su hábitat, ¿sí? Es, digamos, el lugar, ¿no? Donde ellos llevan adelante, ¿no? Sus existencias, ¿no? Y donde, debiesen, ¿no? Y donde llevan, ¿no? Sus relaciones sociales, ¿no? Sus prácticas sociales, sus vínculos y su florecimiento, ¿no? También. Hay, aquí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, alguien como Martha Nussbaum, ¿no? Diría, bueno, eh, eh, los animales quedan fuera, ¿cierto? Porque el vocabulario, el lenguaje del contrato social, por diseño los deja fuera. Porque cuando uno habla, ¿cierto? Del vocabulario o el lenguaje del contractualista, el lenguaje, ¿no? Por lo menos en teoría, en filosofía política, ¿cierto? El lenguaje del contrato implica una simetría entre las partes. Implica, ¿cierto? Por lo menos que las partes comparten ciertas capacidades, ¿sí? Por encima de cierto umbral, que serían las capacidades, por ejemplo, no sé, del lenguaje, ¿sí? Que son capaces, ¿no? De establecer pactos, ¿sí? Con otros y entre ellos, ¿no? Y dentro de la literatura del contrato social, sí, sistemáticamente, ¿no? Los animales han quedado como fuera de consideración. Entonces, alguien como nos diría, bueno, aquí el problema, ¿cierto? Con este reporte es justamente no el usar el vocabulario del contrato, porque el vocabulario del contrato por diseño los dejaría fuera. Yo creo más bien, ¿no? Que el problema no es tanto el vocabulario contractual, ¿sí? Porque no es necesario, ¿no? Que el contractualismo confunda eh, quienes pactan con quienes son los beneficiarios de ese pacto, ¿sí? O también no implica, el vocabulario contractual necesariamente no implica que no podamos establecer, ¿no? Ciertos tipos de negociaciones, ¿no? Con los animales no humanos, ¿sí? Eso es algo, ¿no? A lo que voy a hacer referencia más adelante, ¿no? En la presentación. Pero bueno, yo diría, ¿no? Que la exclusión de los animales no tiene que ver con el vocabulario del contrato, tiene que ver con la concepción antropocéntrica de las ciudades, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que las ciudades son espacios distintivamente, exclusivamente, ¿no? Humanos. Entonces, lo que hacemos, ¿no? Con Pia es, bueno, aquí tenemos dos literaturas muy bullantes, ¿cierto? Que dentro de las cuales se ha producido, ¿cierto? Ah, se ha escrito mucho, ¿no? Se ha gastado mucha tinta, pero que han hasta ahora ido por carriles más bien separados, ¿sí? Y menciono esto, ¿cierto? Porque cuando hablamos de derecho a la ciudad, ¿no? Una pregunta es, ¿quién tiene derecho a la ciudad? ¿No? Y generalmente los teóricos, ¿no? Sobre el derecho a la ciudad han respondido a esto en términos de son individuos, son grupos humanos,
los que tienen derecho, ¿no? a la ciudad. Son, no sé, los pobres urbanos, son las disidencias sexuales, son los desempleados, son los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Quienes tienen derecho a la ciudad, pero eso deja fuera, ¿no? Nunca se va más allá de las fronteras de la especie, a pesar de que, cierto, los animales humanos también son sometidos a muchísimas formas, ¿no? de opresión, ¿no? al interior, ¿no? de las ciudades y justamente por las lógicas mismas, ¿no? de producción del espacio urbano. Y en el campo de los derechos de los animales, también ha habido, ¿cierto? Hasta hace no tanto tiempo, una invisibilización de las opresiones o de las violencias que los animales, ¿cierto?, sufren en el contexto de las urbes, en el contexto de las ciudades. La literatura sobre el derecho de los animales ha estado mucho más, y con buenas razones, ¿cierto? También, uno diría, preocupada por la explotación de los animales en la agroindustria, ¿cierto? O en la experimentación animal o en el contexto del el entretenimiento, los deportes, ¿no? que implican maltrato en contra de los animales, etcétera, etcétera, o relacionadas con los procesos urbanos que van, por ejemplo, desde la pérdida de hábitats o la fragmentación de los hábitats por la expansión urbana, ¿sí? hasta el sacrificio en masa, ¿no? de animales considerados como problemáticos, ¿no? como molestias. Esas injusticias han quedado en general fuera de consideración de la literatura sobre los derechos de los animales. Aquí solo les muestro tres ejemplos, ¿no? Muy estándar, ¿sí? De libros considerados como clásicos, ¿no? Dentro de la literatura sobre derechos de los animales. Aquí dejo fuera, ¿no? Liberación Animal de Singer, porque Singer, ¿no? Yo diría que pertenece como a otra tradición, ¿sí? Singer es más bien un autor utilitarista, ¿no? Que habla un lenguaje distinto al lenguaje de los derechos. Pero bueno, más allá de esa precisión, si uno consulta nuestros libros, como el de Reagan, uno no va a encontrar, no va a encontrar, ¿cierto? Reflexiones sobre los animales liminales, ¿no? Las injusticias o las opresiones que los animales liminales sí, sufren, ¿no? En el contexto de las ciudades. Y entonces, el esfuerzo que hacemos es de tratar de combinar productivamente, ¿no? estas dos literaturas. Es decir, bueno, si uno combina, ¿sí? los elementos, ciertos elementos de la literatura sobre el derecho a la ciudad con la de los derechos de los animales, uno puede, ¿cierto? En ese sentido, eh, eh, producir o llegar, ¿no? a ciertas reflexiones que pueden resultar interesantes, ¿no? Para pensar nuestra cohabitación con residentes no humanos, ¿cierto? De las ciudades. Bueno, aquí estos son solo dos ejemplos, ¿no? De dos autores, ¿no? Que sí están un poco dándole vueltas, ¿no? a este asunto. Por ejemplo, es un artículo que a mí me fascina, ¿no? El de Gerald Mack, que escribe sobre cómo él hace un análisis como de artículos y de notas periodísticas y ve cómo en el contexto de Estados Unidos, ciertas ciudades de Estados Unidos, las palomas fueron empezando a concebirse como animales problemáticos, como animales, sí, como un problema social. ¿Sí? Como animales, como una especie de outsiders, ¿no? Como animales que no respetan, por así decirlo, ¿no? Las normas de civilidad, ¿no? Que implica la, la vida, ¿no? La vida urbana, ¿no? Y que por lo tanto estarían sometidos a ciertas lógicas, ¿no? De exclusión, ¿no? De desposesión, ¿no? De los espacios que habitan. Y lo mismo, ¿no? El ejemplo que yo daba del estatus de los perros. Sí, uno puede hacer un análisis similar, ¿no? Para el caso de los gatos ferales, de cómo cambia, ¿no? La manera en que son concebidos socialmente cuando están fuera, ¿no? De lo que se considera su espacio propio, ¿no? Que sería el espacio de la casa, ¿no? El espacio de los hogares, ¿no? Las familias, ¿no? A las que pertenecen. Y esto cambia un poco, ¿cierto? A propósito de la publicación de Kimlicka y Donaldson, este libro, ¿no? fascinante sobre el-
una teoría política, ¿no? De los derechos de los animales. Me doy cuenta, ¿no? Que he hecho una pésima gestión del tiempo, así que voy a empezar a ir un poco más rápido. Pero básicamente, ¿no? Para quienes no estén tan familiarizados con esta literatura, lo que hace Donaldson y Kimlicka, o en general, ¿no? Lo que se conoce como el giro político en la ética animal, es empezar a utilizar un vocabulario, ¿no? Proveniente de la teoría política para repensar el estatus de los animales, ¿sí? Y esto, de hecho, es una crítica que autores como Reagan, ¿no? Habían hecho, porque Reagan decía en los noventas el que la discusión sobre los derechos de los animales había pillado a los filósofos políticos durmiendo la siesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, ¿cierto? La filosofía política hasta hace no tanto tiempo no se había hecho cargo, ¿no? No había pensado seriamente, no había considerado, ¿sí? La cuestión de los derechos de los animales. Alguien como John Rawls, por ejemplo, él dice explícitamente, los animales no entran dentro de mi teoría, ¿sí? Los animales no forman parte del tipo de seres que son beneficiarios de la justicia, ¿sí? Pero bueno, la cuestión acá, ¿cierto? Es que hasta hace no poco tiempo nuestras obligaciones o el estatus de los animales era pensado en términos más bien morales, ¿no? En términos de cuál es el estatus moral que le debo a los animales, ¿no? En virtud de las capacidades, atributos que tengan, etcétera, etcétera, ¿sí? Les recomiendo el seminario, ¿no? Sobre el tema que fue, creo que hace un mes atrás o 2 meses atrás. Pero hoy en día, ¿cierto? La cuestión también está en cuál es el estatus o la consideración política de los animales. Es decir, repensar, ¿no? El estatus y los derechos de los animales a partir no tanto de consideraciones morales, sino consideraciones políticas, es decir, como miembros, ¿cierto? De comunidades políticas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en lugar, ¿no? De hablar este lenguaje puramente moral, ¿no? Del estatus o consideración moral, empezamos a usar, por ejemplo, términos como ciudadanía, soberanía, este, eh, no sé, membresía, etcétera, etcétera, para pensar, ¿no? Para hacernos estas mismas preguntas. Y destaco esto, ¿no? Especialmente porque en este libro, Donaldson y Kimlicka son quienes, hasta donde yo sé, quienes dentro de la literatura sobre los derechos de los animales empiezan, ¿no? A plantear esta cuestión de, bueno, ¿qué ocurre con los animales que ellos llaman ahí liminales? Como las palomas, los mapaches, los gatos ferales, las ardillas, etcétera, etcétera. Sí, es decir, todos los animales que a través de varios procesos cohabitan con nosotros las ciudades, pero con los que no tenemos relaciones sociales, no recíprocas, ¿sí? Es decir, animales que viven en la ciudad, pero que no están domesticados, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ahí? Y ellos ofrecen, ¿no? Una propuesta que se hace cargo, por así decirlo, de este grupo, de esta comunidad, ¿no? De animales y ellos, en esta lógica, ¿no? De usar un vocabulario político, dicen, bueno, uno puede pensar el estatus de los animales a través de lo que ellos llaman los denizens, ¿no? Que sería una especie de semi-ciudadanía. Es decir, son residentes legales de una comunidad política, pero que carecen el estatus de miembros plenos. Es como cuando uno va, ¿cierto?, a estudiar un país extranjero con una beca, ¿no? De investigación o doctorado, pero uno está ahí, ¿no? Y tiene una residencia legal en ese país, pero uno no es miembro pleno de esa sociedad, es decir, no sé, no puede votar y no puede hacer, ¿no? Otras ciertas tipo de cosas. Entonces, lo que Donaldson y Kimlicka dicen es, bueno, podemos aplicar esta idea, ¿cierto?, al caso de los animales eh, liminales, ¿no? Porque los animales, tanto denisens humanos como animales, están sometidos a similares lógicas de invisibilización, ¿cierto?, y estigmatización. Entonces, propone una serie de principios, ¿no? Que deberían, ¿no? Aplicar, ¿no? al estatus, ¿no? O a nuestra relación con los animales. Por ejemplo, residencia segura, ¿cierto? Reconocer que los animales pertenecen a la ciudad y no a otro lado, ¿sí? Y luego eso que implicaría en términos de cómo gestionamos, ¿no? Los riesgos, ¿sí? Que pueden llegar a representar unos para otros. En particular, pienso, por ejemplo, en el tema de si uno piensa en los riesgos que sufren los animales en el contexto de la ciudad, piensen en los atropellamientos. Millones de animales mueren al año, ¿no? Por atropellamientos. Entonces, también hay ahí, ¿no? Hay como, según Química y Donación, hay que hacer ajustes, ¿no? De modo tal de que se puedan gestionar justamente, ¿no? Determinados riesgos asociados a la cohabitación.
¿Cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles diría que es la crítica que uno puede hacer a a una perspectiva como la de Kimlicka, más allá de que yo comparta muchas de sus conclusiones? Es que al aplicar, ¿cierto? O al pensar el estatus de los animales liminales, en realidad lo que ellos están hablando, ¿cierto? Lo que ellos están pensando el estatus de los animales liminales a partir de lo que no son. ¿Sí? Es decir, los animales liminales no son miembros plenos de la comunidad, por lo tanto no son cociudadanos y por lo tanto tendrían derechos limitados en comparación con los que tendrían los animales domesticados que ellos reconocen, ¿no? Como cociudadanos. Una alternativa, ¿cierto?, a esta propuesta, y que de hecho una alternativa porque critica, ¿no?, directamente a Donaldson y Kimlicka, la representa autores como Acámpora o Michel Felder, que dicen, bueno, en realidad eh, no nos parece, ¿no?, tan adecuada la perspectiva de Kimlicka y Donaldson porque este, ese lenguaje, ¿no? El lenguaje de la terminología, ¿no? De la comunidad es una terminología, ¿no? Excesivamente abstracta que no nos permite pensar realmente cómo deberíamos reconstruir, ¿cierto? O configurar nuestras relaciones con los animales a los que ellos conciben no como semi-ciudadanos, sino dicen más bien deberíamos ser considerarlos como vecinos, ¿no? Como nuestros prójimos. No sé cuál sea ahí la traducción más adecuada, ¿no? De neighbor, ¿sí? Pero yo creo que se puede traducir así, ¿no? Tanto como vecino como prójimo. ¿Cuál es el problema que yo veo con una perspectiva como esta? Que de alguna manera, ¿no? Por lo menos implícitamente, expresa un ideal de comunidades armónicas, ¿no? Comunidades donde no existen diferencias, donde no existen, ¿no?, potenciales conflictos, ¿no? A partir, ¿no?, de la copresencia de seres humanos y animales. Y en ese sentido también, ¿no?, como una perspectiva que niega la diferencia, ¿no?, ontológica entre animales y seres humanos. De hecho, aquí, ¿cierto? Yo hago referencia, haciendo referencia a Iris Mary Young, ¿cierto? Que en su libro Justicia y Política de la Diferencia, ella dice, no, debemos repensar, ¿cierto? Las ciudades más allá, ¿no?, del ideal comunitarista, porque en realidad las ciudades son espacios de coexistencia entre extraños. Es decir, las ciudades, si bien compartimos, ¿cierto?, las infraestructuras y espacios de la ciudad, pero ella está preocupada por mantener la diferencia, ¿no?, entre los individuos que comparten o que compartimos esos espacios. Por eso usa el término de extraños, ¿no?, para decir, este, no compartimos necesariamente las mismas prácticas, los mismos significados, ¿no?, con los demás habitantes o cohabitantes de la ciudad. Y entonces la ciudad y la política democrática en realidad deberíamos pensarla en términos, ¿no?, de cómo coexistir entre extraños y cómo le damos voz, ¿no?, a todos, ¿sí? Independientemente de que no compartamos las mismas prácticas, no significados últimos. Y aquí la cuestión, ¿cierto?, uno puede decir, y de hecho es algo, un proyecto que también no estoy realizando ahora mismo, es Jung concibe a los extraños siempre como otros humanos, ¿no? Pero la cuestión es, ¿sí? Perfectamente, ¿no? Perfectamente uno puede extender la noción de extraño a los animales no humanos, ¿sí? Y decir, bueno, si pensamos las ciudades como la coexistencia entre extraños, ¿por qué limitar, ¿no?, la noción de extraños a, ¿cierto?, a los seres humanos? Entonces, un poco a partir de esas críticas, ¿no?, sobre todo la que hacemos a Kimlicka y a Donaldson, lo que podemos, si uno hace el resumen, ¿cierto?, de lo que acabo de decir es, el problema de Donaldson y Kimlicka es que definen el estatus de los animales liminales a partir de lo que no son, ciudadanos, ¿cierto?, miembros plenos. Y el problema con la perspectiva de Acámpora, esta de los vecinos, ¿cierto?, es que concibe las ciudades como lo que no son, como comunidades, ¿no? Pero las ciudades no son comunidades, ¿sí? En las ciudades, ¿cierto?, hay necesariamente, ¿no?, va a haber conflictos acerca de cómo están distribuidas ciertas cosas, ciertos espacios, ciertas áreas de la ciudad, que de hecho son las que han generado conflictos, ¿no?, en el contexto de Nordelta. El lenguaje del derecho a la ciudad en ese sentido, ¿no? Y aquí ya estamos llegando a uno de los puntos, ¿no?, importantes de las conclusiones, es que el derecho a la ciudad sí, ¿no? Lo consideramos algo mucho más adecuado, ¿sí?, que el de la semiciudadanía o que el de la comunidad, porque el derecho a la ciudad se concibe, ¿no?, o es defendido respecto de quienes residen en la ciudad,
¿sí? Respecto de quienes habitan, ¿no? La relación ahí no es tanto con la comunidad entendida en sentido abstracto, como el caso de Química, sino más bien con el espacio de la ciudad, ¿no? Con las infraestructuras físicas de las que dependen, ¿sí? O de las que dependemos, ¿no? Todos los residentes, tanto humanos como no humanos. Además, ¿cierto? El derecho a la ciudad tiene, ¿no? En su origen esta dimensión política, ¿no? Que es dar cuenta de una simetría, ¿sí? Y tratar, ¿no? De extender, ¿no? Y de que los grupos subordinados puedan, ¿no? También tener una influencia, una voz sobre cómo se produce la ciudad, ¿sí? Y aquí destaco particularmente, ¿no? La definición de Harvey, si ustedes la siguen ahí, ¿cierto? Él dice, tener derecho a la ciudad es mucho más que un derecho de acceso a los recursos que ésta almacena. El derecho a la ciudad implica un poder configurador, ¿sí? En el proceso de urbanización. Es decir, también implica cómo se hacen y rehacen nuestras ciudades. Sí, dice de hacerlo de modo fundamental y radical. Si uno propone, ¿no? Como nosotros hacemos, extender el derecho a la ciudad a los animales, eso ya implica, ¿no? Directamente, ¿sí? La cuestión de la agencia. Y aquí hay una gran, bueno, me voy a saltar esto, ¿no? Porque eso tiene que ver con el caso, ¿no? Que nosotros utilizamos. Pero le voy a dar play, ¿no? Al video, porque creo que refuerza, ¿no? Las cosas que he venido diciendo hasta acá, ¿sí? Puede resultar como muy ilustrador, ¿sí? Del conflicto, del tipo de conflictos a los que hacemos referencia. Divino, ¿eh? Pagando aquí 3 lotes de despensas para que destrocen todo el jardín. Esto para los proteccionistas. Quiero que se lo lleven a sus jardines. Esto es lo que quiero. Quiero que se lo lleven a sus jardines, los que protegen los animales. Yo no tengo problema de hacerles nada. Quiero simplemente que los reubiquen en otro lugar. Porque la ciudad ya se urbanizó y cuando las ciudades se urbanizan, los animales que no son domésticos se trasladan. Bueno, esta, ¿cierto? Eh, yo creo que expresa bien, ¿no? Cuáles son las tensiones, ¿no? Que existen en esta urbanización, ¿no? Y cómo puede ser una buena manera, ¿no? De ilustrar los conflictos, ¿no? En torno a la distribución de ciertos espacios, ¿no? De ciertos recursos dentro de la ciudad. Y nos llamó particularmente la atención, ¿no? Por toda la discusión que es este tipo de videos, ¿no? Este tipo de expresiones produjeron, sobre todo en redes sociales, ¿no? Ahí hay un par de memes de un montón que nosotros encontramos y donde los carpinchos, ¿cierto? Esto nos llamó particularmente la atención, eran representados como especies de agentes de resistencia colectiva, ¿cierto? En nombre de la naturaleza, de los humedales, ¿no? Y de los ecosistemas. Y para nosotros, ¿cierto? Esto va más allá, ¿no? De como del meme, ¿sí? Hay algo detrás, ¿no? De esa idea de que la presencia, ¿no? Y los comportamientos, ¿no? Y la ocupación de ciertos espacios por parte de los carpinchos puede ser leído como una forma de agencia, como una forma de agencia en modo, por así decirlo, ¿no? Resistencia contra, ¿sí? La urbanización y la pérdida de espacios. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, acá hay algo, ¿cierto? Evidentemente, lo mejor para ellos habría sido que no se construyera jamás Nordelta, ¿no? Que estas urbanizaciones, ¿cierto? No se construyeran esta clase de ecosistemas. Y alguien podría decir, bueno, en realidad es inadecuado pensar el derecho a la ciudad para el caso de los carpinchos, sería mucho más adecuado algo así como el derecho a no pertenecer a la ciudad, que sería como decir, los carpinchos deben tener derechos sobre el territorio, no sobre los ecosistemas de los cuales dependen sus formas de vida, ¿sí? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Los animales, si uno piensa en los animales como el tipo de seres de los cuales se pueden predicar derechos, también son el tipo de seres de los cuales se pueden predicar derechos territoriales, ¿sí? Ya sea que esos sean formulados en términos de derechos de jurisdicción, ¿no? Algún tipo de derecho territorial o como derechos de propiedad privada sobre esos ecosistemas, eso digamos no lo tengo tan resuelto, pero el punto acá, cierto, es que el tema acá es que esa Nordelta ya está, ¿no? Ya fue urbanizada, ¿no? La cuestión acá es, bueno, esa afectación, sí, ya ocurrió, esos derechos territoriales ya fueron violentados. La cuestión es, bueno, el derecho a la ciudad es un mecanismo, ¿cierto? Para repensar o pensar
formas de cohabitación que sean justas, ¿sí? Y termino haciendo referencia, ¿no?, a la cuestión de la agencia animal, porque como decía hace un rato, ¿cierto? Ah, si conseguimos la ciudad, el derecho a la ciudad en estos términos más radicales, ¿cierto? Y como un derecho a participar en la construcción o la producción de la ciudad, uno dice, ah, bueno, aquí puede haber, ¿no?, alguien que diga, bueno, pero los animales, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer eso? De hecho, dentro de la literatura sobre el giro político, ¿cierto? Entre la ética animal hay esta línea divisoria. Hay autores que dicen, bueno, la agencia política es una agencia política de tipo distintiva, ¿cierto? De lo que los animales no serían capaces, y por lo tanto la manera más adecuada, ¿no?, de hacer, de avanzar o defender sus intereses, ¿cierto? Su bienestar, es a través de representantes humanos, ¿no?, que en determinados espacios de decisión puedan, ¿no?, ser como una especie de delegados, ¿no?, etcétera, etcétera. Y hay muchos autores, ¿no?, dentro del giro animal defendiendo, ¿no?, esta posición. Pero hay otros, ¿no?, que sí dicen, bueno, en realidad, los animales, ¿sí? La primera posición, ¿no?, sería como una posición que de hecho deriva, ¿no?, de la tradición aristotélica, ¿no?, de filosofía política. Esta idea de que solo los animales humanos somos seres políticos porque poseemos, a diferencia, ¿no?, del resto de los animales, la capacidad para el lenguaje, ¿no? Y eso nos permite deliberar, ¿no?, acerca de lo justo, lo injusto, acerca de las cuestiones de la ciudad, etcétera, etcétera. Y un poco, ¿no? Ese sería el hilo, ¿no?, que conduce a una posición como la de Angie Pepper, por ejemplo, que dice, bueno, los animales tienen que ser representados políticamente, pero no pueden ellos directamente, ¿cierto? Participar porque no tienen agencia política. Pero hay quienes, ¿no? Y quienes sí dicen, ¿no? Y hay un número importante, ¿no?, de autores que reconocen agencia de los animales, suelen apelar mucho al ejemplo de los santuarios para animales, ¿no? Porque los santuarios, ¿cierto?, son espacios de refugio, ¿sí? Espacios donde animales, ¿cierto?, generalmente rescatados o que escaparon, ¿sí?, de las granjas industriales, etcétera, etcétera. Hay quienes dicen, bueno, estos espacios no necesariamente, ¿no?, tienen que ser solamente espacios libres, ¿no?, de explotación, sino también pueden ser espacios donde se experimente con nuevas formas, ¿no?, con otras formas de relacionarnos, ¿no?, con los animales, ¿no? Y un poco esta literatura está empujando, ¿no?, hacia ese lugar, ¿sí? Y para esta literatura, ¿cierto?, la agencia política no tiene que ver con los atributos individuales, ¿no?, con las capacidades que uno puede tener, sino tiene que ver más con las relaciones, ¿sí?, y con el entorno, ¿sí? Sí, determinados ambientes, ¿no?, determinados entornos sociales, determinados contextos pueden diseñarse de forma tal que faciliten, ¿no?, el ejercicio de la agencia, incluso por parte de animales, ¿cierto?, que no, ¿sí?, este, eh, que no pueden proponer, ¿no? Por ejemplo, no pueden hacer propuestas tal vez en términos discursivos, ¿cierto? Pero que sí que pueden manifestar sus preferencias o sus intereses a través, ¿no?, de otras formas, siempre y cuando no hay un ambiente, ¿no?, un entorno que lo facilite, ¿sí? De hecho, hay un artículo que a mí me encanta de Nussbaum, donde ella usa esta idea de ambiente facilitador que toma de el psicoanalista inglés Winnicott. Cuando Winnicott, perdón, habla de ambiente facilitador, se refiere como al contexto de estabilidad afectuosa, ¿cierto? Que permite a los niños desarrollar una confianza en el mundo, ¿sí? Y les permite desarrollar ciertas relaciones responsables con los demás. Entonces, lo que hacen Nussbaum es decir, bueno, ¿por qué no llevamos más allá de la familia, ¿cierto?, esta idea y pensamos en ambientes facilitadores para los ciudadanos de una sociedad democrática? ¿Cuál debería ser el entorno, sí, que permita, ¿no?, el desarrollo de la agencia política, ¿no?, de los ciudadanos? Entonces, un poco lo que nosotros proponemos es, ¿por qué no solamente llevamos más allá de la familia, ¿no?, y al ámbito político esta idea de ambiente facilitador? ¿Por qué no la llevamos más allá de la familia humana, ¿sí? Y pensamos en ambientes facilitadores que permitan la agencia de los animales. Y ahora sí quiero terminar, ¿no?, haciendo referencia como, y esta es la parte, ¿no?, como más, ¿cómo decirlo?, más incipiente, ¿no?, del trabajo, que es el tema de que hay arquitectos, ¿no?, diseñadores urbanos, que un poco han hecho reflexiones similares, ¿no?, a las que autores han realizado por el caso de los santuarios.
¿no? Porque hay quienes dicen incluso, ¿no? Bueno, una vez que reconocemos a los animales como cohabitantes de las ciudades, ¿qué implicancias tiene eso para el diseño, ¿no? de los espacios y las infraestructuras físicas? Pero no solo eso, hay quienes incluso han dicho, no solamente deberemos diseñar las ciudades o los espacios para los animales, sino con los animales, ¿sí? Y hay gente súper interesante, ¿sí? Sobre todo yo diría en el contexto europeo que está, ¿no? Como reflexionando, ¿no? Y haciendo cosas re interesantes acerca de esto. Cómo se puede planificar, ¿sí? Cómo se pueden diseñar los espacios de la ciudad, reconociendo la capacidad de agencia, ¿no? que tienen los animales, ¿no? Cómo se los puede incluir, ¿no? en el proceso de diseño de las ciudades, ¿no? Y esto un poco, insisto, yo encuentro que está muy relacionado, ¿sí? con la literatura sobre los santuarios, ¿no? Lo que justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Generalmente, ¿no? A los animales se les niega la capacidad de agencia porque los espacios en los que los hemos analizado, investigado, ¿cierto? Son espacios de confinamiento y es muy más difícil, ¿cierto? Expresar agencia dentro de una jaula, por dar un ejemplo extremo, ¿sí? Que en espacios que les permitan a los animales tomar decisiones, ¿sí? Entonces la capacidad para decidir, ¿cierto? No es una capacidad que, por supuesto, tiene que ver, ¿no? con los animales eh, y sus capacidades, pero tiene también todo que ver con el entorno, ¿no? Con el contexto, ¿no? Y con la manera de responder, ¿no? Por parte de otros, ¿sí? A esas expresiones, ¿no? De agencia. Por eso a mí me encanta esta cita, ¿no? Este concepto de que el diseño urbano, la planificación, ¿cierto? Es una forma material de hacer ética, porque el diseño, ¿sí? Tal como yo entiendo, ¿no? Esta afirmación, siempre tiene que ver con responder a otro, con responder a las necesidades, a los intereses, ¿no? De alguien más, ¿sí? Y con responder no solamente a sus necesidades, sino también a sus actos, ¿no? A sus decisiones, a sus preferencias. O sea, la cuestión está en cómo, ¿cierto? Acomodamos nuestras aparatos, ¿cierto? Para poder, por así decirlo, escuchar esas voces, ¿cierto? Y diseñar o producir ciertos espacios, infraestructuras, sí que respondan, insisto con esto, y con esto ya cierro, no solamente a los deseos o las preferencias o los intereses, sino a la agencia de los animales, ¿sí? Ah, y bueno, sí, insisto, aquí está esta cita, ¿no? El reconocer el carácter antropocéntrico de la arquitectura del diseño es el punto de partida, ¿no? Para incluir en el proceso de diseño la perspectiva del otro, ¿no? Solo que el otro en este caso, ¿cierto? Es un otro no humano, ¿sí? Y abrir la puerta, ¿cierto? A experimentar en la construcción de hábitats o de comunidades transespecies, ¿no? O multiespecies. Así que yo lo dejaría hasta acá, y bueno, quedo, ¿no? Abierto a si hay algún comentario, pregunta sobre lo que acabo de presentar.